ven, como venga la boca por mi móvil, sin estar metido en ningún caso en el Supremo. Bueno, el juicio contra el fiscal general del Estado afronta su recta final sin una prueba directa realmente que vincule a Álvaro García Ortiz con esta filtración. Todos los fiscales, salvo Almudena Lastra, han respaldado la actuación de Álvaro García Ortiz. Almudena Lastra, por cierto, de quien otro fiscal ha dicho ante el Supremo que tenía una animadversión manifiesta por el fiscal general del Estado. Lo que esperamos de la sesión de hoy es que también sea un juicio de alguna manera a la prensa, ¿no? Por un lado, por si nuestra credibilidad, sin desvelar la fuente, es válida hasta ante un juez, y por otra cuestión, claro. Ahora, ¿quién dentro de la judicatura nos va a pasar información si después se arriesga a ser perseguido? Efectivamente, Silvia, es un juicio no solo al fiscal general del Estado, que también el máximo representante de los 2.800 fiscales que hay en España, garantes de la legalidad, de perseguir los delitos, sino también de forma colateral a la prensa, a la credibilidad de la prensa, a compañeros nuestros de tribunales que ejercen a diario aquí en Madrid y que, como ya escuchamos la pasada semana y escucharemos hoy, aseguran a través de sus fuentes que tuvo un conocimiento previo del correo que ha sentado en el banquillo al fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos. Con lo cual, el mensaje que ella se lanzó, tanto en la instrucción, Ángel Hurtado no creyó el testimonio de los periodistas, la sala de apelación por 2-1 respaldó el auto de procesamiento y ahora son 7 magistrados los que tendrán que analizar, escrutar si el testimonio de los compañeros periodistas es creíble o no es creíble, o es suficiente para que el fiscal general del Estado no sea condenado por revelación de secretos, porque ellos sostienen, y lo sostendrán hoy los compañeros del País, de la cadena SER y del Plural, efectivamente que tuvieron antes, mucho antes, acceso al contenido del correo. Van a declarar varios compañeros, van a terminar de declarar, además de Miguel Ángel Campos, los periodistas que afirman haber accedido al contenido de ese correo antes que el propio fiscal general del Estado, Irma. Sí, de las declaraciones de los periodistas de hoy hay 3 que son fundamentales. Esa declaración de Miguel Ángel Campos, el compañero de la cadena SER, que ya hemos comentado, que es fundamental porque es al que el juez Hurtado sitúa como el destinatario de la filtración de Álvaro García Ortiz, pero también es importante la declaración de José Manuel Romero, que en ese momento era subdirector del País y que consignó ante notario unos mensajes en los que acredita que ya tenía conocimiento del pacto entre el abogado de González Amador y la Fiscalía, y dice que su fuente estaba en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esto es lo que dijo en instrucción. También va a ser un testimonio importante el de la periodista del Plural, que firmó la pieza en la que se publicaba por primera vez el pantallazo de ese correo del 2 de febrero, en el que Carlos Neira admitía los 2 delitos fiscales de su cliente. Fue la primera vez que se publicó ese pantallazo en la mañana del 14 de marzo, después de que se hubiera producido la filtración, a las 9 de la mañana. Son los 3 testimonios más importantes en cuanto a periodistas se refiere que vamos a escuchar en la jornada de hoy. Jordi, te voy a hacer una pregunta muy evidente, pero por sí, por sí. El testimonio bajo juramento de los periodistas tiene validez, ¿no? Evidentemente, como el de cualquier otra persona, y de hecho es que no haría falta ni que fuera ni bajo juramento ni promesa, eso es una floritura que se le añade por tradición histórica, pero vaya, cualquier testigo tiene la obligación de decir la verdad ante un tribunal y eso pues no se exceptúa en el caso de un periodista. En el caso de un periodista lo que ocurre es que efectivamente tiene el derecho a no revelar su fuente y eso pues vamos, si queréis seguir trabajando en el futuro con ese tipo de filtraciones que, ojo, que nos molestan tanto a los que trabajamos en esto, ¿no? Pero que son necesarias en definitiva para dar esa información, pues es que no hay otro remedio. Es más, es posible que este caso esté operando, digamos, pues como un cierto desincentivo de alguna de esas fuentes ante la que se ha montado en torno a una información que ni era secreta, porque la conocía todo el mundo, lo cual ya descartaría el delito, que además conocían un montón de fuentes, según se está demostrando en el juicio, y que en definitiva, pues bueno, tenía una cierta relevancia el hecho de dar el correo o no. Ahí la cuestión era si se había lanzado un bulo desde las redes por parte del jefe de gabinete de la presidenta de Madrid o no. Y esa era la única cuestión. A partir de ahí, pues claro, todo lo que se ha organizado después, la verdad es que cuesta muchísimo de entender.
Tengo un montón de dudas, enseguida te paso la bola, Jordi. La complejidad. Solo el Supremo tiene que responder a una pregunta. ¿Es el fiscal general del Estado culpable de haber él mismo filtrado ese correo? No hay más. Todo lo demás, ruido. Esto es lo que se está juzgando en el Tribunal Supremo. La nota superada, el correo lo tenían un montón. Pero Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado de este país, ¿él filtró o no filtró el correo? Lo que tenemos ahora, ni una prueba. Un poco gordo. Vale. Entre los periodistas, el fiscal general, yo les explico. En el juicio del Supremo al fiscal general del Estado se trata de saber si él filtró un correo electrónico. Eso es. Que empezó la cosa Eso es. de otra manera. Pero vamos, que hemos acabado aquí en el Supremo por si él filtró o no filtró. Y dirán ustedes, ¿y por qué le estáis dando tanta importancia a los periodistas? Pues porque hay compañeros, un nutrido grupo de compañeros, no uno ni dos, que accedieron horas antes de que accediese el fiscal general del Estado o al correo en sí, al correo, o a lo que decía el correo. Es decir, que alguien les dijo, pues mira lo que dice el correo. No te doy el papel, pero míralo. Entonces, si estos compañeros accedieron a ese correo, al contenido de ese correo, horas antes que el fiscal general del Estado, y no se lo dio el fiscal general del Estado, tenemos dos cuestiones sobre la mesa. Una, que había más gente filtrando ese correo, que se lo filtraron a la prensa antes, eso es fundamental, y que la fuente de la filtración era otra. Y ya una tercera, que si era secreto, que es que lo sabían un grupo de periodistas, como mínimo, porque efectivamente ese correo había llegado a un grupo de fiscales con copia a un abogado del Estado que no estaba metido en el ajo y que no sabemos qué hacía ahí, pero que también le llegó, con lo cual lo de secreto, pues... Pero Silvia, no solo eso. Pues en fin, que no sabemos hasta qué punto... En concreto de un periodista, compañero de la cadena SER, Miguel Ángel Campos, que podría darnos una visión crucial, como lo hizo la semana pasada José Precedo del diario.es, ¿no? ¿Qué puede aportar en su declaración Miguel Ángel Campos? Bueno, Silvia, como ya conocimos en fase testifical y como bien apuntaba Irma, Miguel Ángel Campos aparece señalado en el auto de procesamiento del juez como la persona a la que García Ortiz habría filtrado el famoso correo de 2 de febrero del 24. Con lo cual él ya sostuvo en fase de instrucción, imagino que lo sostendrá hoy, que tenía acceso al contenido de ese correo 6 horas antes, la tarde del día 13 de marzo, 6 horas antes de que, según la investigación, el fiscal accediera a las 21:59 del 13 de marzo del 24 a ese correo que está en el centro del juicio. Él sostendrá efectivamente que tuvo acceso a las 15:45 de ese mismo día. Es verdad que no lo publicó en su web, en la cadena ser.com o en el programa Hora 25 hasta después, hasta las 23:20 horas aproximadamente de esa misma noche, con lo cual, bueno, él tendrá que aclarar aquí o testificar aquí el hecho de que tuvo acceso al contenido del correo, que su fuente, como dijo en fase de instrucción, no se lo dejó publicar hasta la hora en la que lo hizo, con lo cual va a ser una declaración muy importante, muy relevante, también la de los compañeros del diario El País, Silvia, porque ellos fueron ante notario a notificar efectivamente que tuvieron acceso al contenido del correo 31 horas antes de que lo tuviera el fiscal general del Estado. Para la defensa, esta prueba, la de acudir al notario, es muy relevante, es muy importante y pusieron mucho empeño en la abogacía del Estado en fase de instrucción en presentarla ante el juez. De nada sirvió porque estamos aquí en el juicio, pero hoy se volverá a exponer en la sesión. El testimonio de Miguel Ángel Campos, crucial para determinar quién fue la fuente, si fue otra, distinta al fiscal general del Estado, y cuándo tuvo el correo. Aida, Miguel Ángel Campos, compañero de la cadena SER, como tú, ¿qué te traslada él? Bueno, pues a ver, yo hablo con él muy habitualmente, pero ayer hablé por la tarde con él, estaba muy tranquilo, nos comentaba que va a volver a declarar lo mismo que ya ha hecho en instrucción. Él lleva defendiendo desde el principio de forma taxativa que su fuente no es el fiscal general del Estado, que él, digamos, bebió de una fuente de la que dispone de hace muchos años. Los periodistas de tribunales tienen una red de fuentes a la que acuden habitualmente, y él hace un relato de los hechos que ha mantenido durante todo este tiempo y que
no tiene nada que ver con lo que está defendiendo, con lo que defendió el juez Hurtado, ¿no? Campos lo que nos ha explicado, y lo que ha explicado ya públicamente muchas veces, es que todo procede de la mañana del 13 de marzo, cuando Isabel Díaz Ayuso dice en rueda de prensa que su novio no debe dinero y que de hecho es Hacienda el que le debe 600.000 euros de intereses. A partir de ahí los periodistas de tribunales empiezan a moverse, entre ellos él, y lo que explica él es que empieza a hacer llamadas hasta que da con una de sus fuentes que le dice vente al despacho porque lo que dice la presidenta de la Comunidad de Madrid no solo no es cierto, sino que además es su novio, a través de su abogado, el que está solicitando un pacto de conformidad. Campos lo que dice es que acude al despacho de su fuente y su fuente no le permite llevarse el correo. Lo que le dice es, no te dejo que saques fotos, puedes leerlo y puedes tomar notas. Eso es lo que él hace, y cuando se va y está ya en el taxi volviendo con la información, su fuente le llama y le dice, oye, Miguel Ángel, espera, porque no sé cuánta gente tiene este correo y si lo publicas igual me está señalando. Entonces él, evidentemente, pues hace caso a su fuente, que la tiene que proteger. Lo que también dice que hace, evidentemente, como todos los periodistas, es, de acuerdo, no puedo publicarlo a través de ti, pero voy a tratar de corroborar esta información con otras fuentes. Se tira toda la tarde haciendo llamadas, no es capaz de conseguir lo que quiere, y en torno a las 8 de la tarde dice, bueno, pues mañana lo volveré a intentar. Ahí es cuando El Mundo, 1 hora y media más tarde, publica el segundo correo, dando a entender que es la Fiscalía la que está ofreciendo un pacto cuando es al revés. Y entonces llaman desde el programa de Hora 25, que es el que está en directo en ese momento, a Campos para decirle, oye, Campos, ¿has visto lo que está publicando El Mundo? ¿Lo podemos dar? ¿Nos lo puedes confirmar? Campos lo que dice es, esperad, no vayáis con esto, no tiréis antena citando El Mundo, que es lo que solemos hacer, porque hasta donde yo sé es justo al revés. Entonces, dadme un par de horas. Lo que él hace es llamar, entre esas llamadas, que es uno de los argumentos que utiliza Hurtado, llama al fiscal general del Estado, pero la propia UCO ya ha certificado, y Campos lo dice así, que el fiscal no le coge el teléfono. La llamada dura 4 segundos porque salta el contestador. Y finalmente su fuente, que no le cogía el teléfono durante ese tramo de horas, le vuelve a llamar, le devuelve la llamada, y ahí Campos dice, oye, ya está sacando El Mundo el segundo correo, déjame que cuente el originario, porque si no la sensación que se está dando es incorrecta. Claro. Ahí es cuando la fuente acepta, y es cuando nosotros salimos con eso en torno a las 11, como decía el compañero, en torno a las 11:22, 11:24 de la noche en antena, y después se publica en la web, hay 51. No sé si has tenido Ese es el oportunidad, relato. Aida, de hablar con Miguel Ángel Campos del dilema moral que plantea José Precedo en su declaración, cuando dice, oiga, yo sé que la fuente es otra, porque a mí me la ha pasado otra persona, pero claro, no puedo desvelar mi fuente. Claro, a ver, es que las fuentes de los periodistas están protegidas constitucionalmente, los periodistas tenemos obligación de proteger a nuestras fuentes y al final son un elemento básico para que la democracia y el trabajo de los informadores pueda continuar, ¿no? Es la única manera de acceder a información que a lo mejor los poderosos no quieran que se sepa, pero que nosotros consideramos importante para que llegue a la opinión pública. Campos es una persona muy íntegra, es un periodista que lleva muchísimas décadas trabajando en tribunales, tiene muchas fuentes, y él ayer lo que me decía es que él tiene muy claro lo que pasó, quiénes son sus fuentes, que las tiene que proteger, que bajo ningún concepto va a desvelar quién es su fuente, pero que en su caso no es el fiscal general del Estado. Y además hay otro elemento muy importante. Campos y el resto de compañeros están declarando como testigos. Si el juez considera que están diciendo una mentira, los tiene que acusar de falso testimonio. Y ellos están saliendo de allí como testigos y no se les está acusando de falso testimonio, pero a la vez se está orillando lo que dicen 3 periodistas distintos. Y además me decía Campos, claro, y además ahora es diferentes, porque mi fuente, yo no sé quiénes son las fuentes del resto de compañeros, pero yo no adquirí la información a la misma hora que el resto de compañeros. Lo que hace pensar que incluso pueden ser distintas, sobre todo teniendo en cuenta que es que el correo que se manda inicialmente se envía a la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid, a la que tienen acceso entre 20 y 30 personas, un mes antes. ¿Cuántas personas pudieron ver ese correo un mes y 10 días más tarde? Claro, y con todas estas incógnitas, Mateo, todos, ¿no? Voy a recordar lo de la fiscal provincial de Madrid, imputada meses. Hurtado ordena que se vean sus mensajes. Alguien los filtra, no sabemos quién es. Su caso está sobreseído libre, no hay delito. Y yo me estaba preguntando una cosa súper rápida que me ha planteado antes Irma Frigentis, Jordi, ¿cuáles son los requisitos en este caso para condenar al fiscal general del Estado? Porque algún requisito habrá.
Sí, no, el requisito es que no únicamente sea una hipótesis aquella que pueda condenarle, sino que sean pruebas contundentes las que efectivamente, más allá de toda duda razonable, te puedan llevar a la conclusión de que efectivamente tiene una responsabilidad. Aquí es que no es que estemos más allá de toda duda razonable, es que aquí tenemos extraordinarias dudas de que este caso hubiera tenido que pasar a juicio. O sea, es decir, es que tendría que haberse quedado, igual que con respecto a la otra fiscal, en fase de instrucción, porque es que además hay otro elemento importante, ¿no? Claro, el magistrado Hurtado decretó medidas verdaderamente sorprendentes para averiguar el origen de la filtración. Digo sorprendentes porque únicamente se ven en casos de terrorismo, en casos de narcotráfico gravísimos, como son, pues, vaya, o sea, el vaciado de todos los datos de todos los terminales de una determinada persona. Y si lo hizo, es porque él mismo estaba convencido de que no tenía material suficiente para poder acusar al fiscal general del Estado. En cambio, todas esas diligencias dan un resultado negativo. Es decir, no consigue averiguar absolutamente nada con esas diligencias tan sumamente exorbitantes. Y a pesar de ello, parece que eso es suficiente para continuar adelante y pasar a juicio. Pues oiga, si no era suficiente cuando usted decreta esas diligencias para averiguar lo sucedido, pues hombre, pues tampoco lo será después de que las diligencias además le han dado un resultado negativo. No, vamos a ver. Al tema este del borrado se le ha dado mucha importancia más mediática que jurídica, porque, cuidado, no se le ha imputado por destrucción de pruebas, ¿eh? Es decir, si se hubiera podido hacer, estoy seguro que se hubiera añadido este delito, y en cambio esto ha quedado completamente impune, como así tiene que ser, ¿no? O sea, porque, claro, es más una cuestión de valoración de la prueba. Una persona borra su teléfono móvil y borra sus terminales. ¿Qué motivos tiene para hacerlo? Claro, si el único motivo que tiene para hacerlo es obstruir una investigación, efectivamente lo tenemos mal. Pero tenemos que consultar, tenemos que preguntarnos, ¿hay otros motivos razonables por los cuales una persona puede querer borrar en esa tesitura, en esa situación, su teléfono móvil? Y claro, lo primero es, sí, para proteger sus conversaciones privadas, que ya no es únicamente que puedan comprometer su cargo, sino que pueden comprometer su vida personal, lo cual evidentemente es razonable. Además, el fiscal general del Estado maneja datos muy sensibles, entre otras cosas, sobre investigaciones de las propias fuerzas de seguridad que probablemente entraron en su despacho. Entonces, claro, tienes que proteger como fiscal general del Estado ese tipo de investigaciones que evidentemente son secretas para no levantar la liebre de las personas que te van a venir a investigar. Pues claro, evidentemente sí. Y estas dos que acabo de decir son solamente dos hipótesis absolutamente razonables por las cuales ha podido proceder a ello. Claro, si esto es así, si tú tienes dos hipótesis razonables, absolutorias, a una sola que podría condenarle, claro, desde cualquier concepción mínimamente respetuosa con la presunción de inocencia, es evidente que no puedes utilizar la peor. Estás obligado en un proceso penal a utilizar siempre la mejor. Y en este caso tienes dos posibles explicaciones. Por tanto, claro, esto no es tan sumamente relevante como se ha ido diciendo. Esto es algo que puede entender alguien pues fácilmente sin tener demasiada formación jurídica, pero es que si la tienes, evidentemente esto sabes que no va a ninguna parte por las razones que acabo de decir. Pues hay un juez instructor que lo ha llevado al Tribunal Supremo y el Supremo lo ha aceptado, Jordi. Pero bueno, vamos a la pregunta que me estaba planteando. Pero cuidado, que parece muy evidente, pero que al final estamos en el Supremo. Sí, pero fíjate que el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia no lleva al Tribunal Supremo el correo, lleva la nota de prensa. Y es luego el Tribunal Supremo el que corrige. No, la nota de prensa no, que con eso no hay problema. Mejor solo el correo electrónico. Cuidado, que aquí ya el inicio de este caso fue extraño. Claro. Fue raro. Nadie habló del correo en aquel momento. Bueno, Jordi, pero se elimina la nota de prensa y mejor el correo electrónico. Ahí hay jueces que han estado viéndolo, ¿no? Vamos, que no somos los periodistas de esta mesa los que han dicho, oye, pues venga, vamos a seguir investigando. No, son jueces formados en derecho los que han decidido seguir adelante con esto.
Sí, claro, evidentemente. A mí lo que me sorprende es esa discrepancia. Evidentemente la nota de prensa no iba a ninguna parte, con lo cual no puedo entender cómo es posible que a alguien se le pudiera ocurrir que notas de prensa que hacen todas las instituciones y que, por cierto, tienen que hacer, porque la ciudadanía tenemos derecho a conocer la verdad por parte también de las instituciones, no únicamente a través del periodismo. Además, los procesos son públicos, los procesos judiciales son públicos, con lo cual, si hay una información errónea, por supuesto que una institución tiene el deber de rectificarla. Pero no, entonces nos olvidamos ya de la nota de prensa, eso parece que no va a ninguna parte, y entonces nos centramos en un correo electrónico que tenían no sé cuántas personas, y que además contiene una información que no es ya que fuera pública, que evidentemente que fuera pública, sino que el propio interesado o el entorno del propio interesado había dado una versión de esa información, lo cual quiere decir, hombre, tan secreta no debía ser si tú mismo estás divulgando una versión de esa información que ahora en el juicio estás afirmando que es secreta. Es decir, desde el punto de vista jurídico, o sea, no ya desde los hechos, que ya acabo de explicar que no, pero es que desde el punto de vista jurídico, de verdad que es que no veo por dónde cogerlo. O sea, no hay forma, digamos, de defender una condena en este caso, a falta evidentemente de ver la sentencia. Por supuesto que, naturalmente, en caso de ser condenatoria, leeremos y hablaremos de ella, claro que sí. Luego te voy a preguntar por la sentencia, que me ha planteado nuestra compañera Irma Frigenti una cuestión muy, pero que muy interesante. Por la instrucción según este acreditado por instrucción del Supremo, ese correo se envió a la Fiscalía con copia a la Abogacía del Estado. Es decir, que ya había dos estamentos y luego además ni siquiera se envió un correo personal, se envió un correo genérico. Fiscalía. Déjame que no te he interrumpido. Sí, perdona. Se inventó un correo genérico que llegaba a un montón de fiscales, ni siquiera solo a uno. Ni siquiera solo a uno. Segundo, tú dices que los periodistas dicen A, dicen B, pero que tampoco aportan pruebas. Es que tampoco es verdad. Hay un acta notarial donde se han registrado mensajes de WhatsApp del grupo de trabajo de la redacción del País, donde se demuestra que esa información estaba circulando por las redacciones muchísimo antes de cuando le llega al fiscal. Los indicios que tenemos sobre el fiscal no es un indicio, es la certeza de a qué hora y qué día le llega el correo electrónico famoso. Y también tenemos la certeza, porque hay indicios presentados en la instrucción y presentados ante el Tribunal Supremo, de dónde circulaba, de cuándo circulaba esa información entre las redacciones. No solo el testimonio de varios periodistas de distintas redacciones, porque aquí hay un periodista del País, hay varios periodistas del País, hay un periodista de la cadena SER, hay dos periodistas del diario.es, hay un periodista de La Sexta y hay incluso el testimonio del propio periodista del Mundo, que también habla de que a él le había llegado ya esa información antes de que le llegara al fiscal general. Entonces, de lo que hablamos es un tema, en fin, yo creo que con los indicios que hay sobre la mesa, con las pruebas que hay sobre la mesa, con lo que tenemos delante sobre la mesa, lo que tienes es, sí, el fiscal muy mal por haber borrado el correo electrónico y muy mal por haber sacado a un otro fiscal del fútbol para conseguir esa información. Pero está también acreditado que todo eso lo hace para publicar una nota de prensa que sale al día siguiente y que el propio Supremo ha dicho que no tiene relevancia penal. Cuando no es objeto de investigación, además. Aceptó la entrada del caso en el Tribunal Supremo. Evidentemente. Elisa, ahora voy contigo. Perdona, la nota de prensa no tiene... Estoy muy interesado como todos. Estás como espectadora. Pero quiero decir que yo, insisto, que yo lo que intento es aclarar algunos conceptos jurídicos. La nota de prensa no tiene ninguna relevancia penal, ni se está investigando. Es más, fue la excusa para llevarlo al Supremo. Yo ya dije el otro día, la nota de prensa podía perfectamente haber salido sin necesidad del famoso correo. Tú dices, la Fiscalía dice que esto es así, ¿y quién va a decir que no? ¿Quién va a decir que no? Bueno, segundo punto interesante, acta notarial. El acta notarial lo único que hace el notario es recoger las manifestaciones que hacen los periodistas, que está bien. Bueno, y los WhatsApp, los pantallazos de los Insisto, WhatsApp. pero quiero decir que eso es lo que hace, no es nada más que recoger notarialmente cuáles son los pantallazos. Y acreditar que están escritos esos mensajes en la hora en la que están escritos, es muy relevante. Bien, pero quiero decir que eso es lo que hace una... Y ya, porque ya la hemos liado, si necesito apuntalar. Pero en la nota de prensa, correo. Elisa, en la nota de prensa no viene apuntalada por el famoso correo. Y todos los periodistas que están declarando están diciendo que ellos tienen el correo al margen de la nota de prensa, al margen de la Fiscalía. Y antes de que lo tenga el fiscal general. Es decir, no es un anexo. El correo no es un anexo a la nota de prensa. Insisto, no solo no es un anexo a la nota de prensa, sino que no hacía ninguna falta, porque yo entiendo, yo como ciudadana española, que a mí me dice la Fiscalía, no es como dice Miguel Ángel Rodríguez, que evidentemente tiene un interés directo pero en cuando esto, tú dices, perdona Elisa, cuando dices no hacía falta, tú estás dando por hecho que se apuntala la nota de prensa
con Que el alguien correo. piensa, ya no digo quién, alguien piensa que es necesario apuntalar la nota de prensa y yo digo, no sé por qué. Pero estás asumiendo algo que no está probado. Tribunal en el Supremo, juicio, porque es el que juicio del ese fiscal alguien general del que Estado filtra está afrontando los desde medios de hoy las últimas comunicación, 3 Estoy sesiones. asumiendo el correo electrónico es de la que, por cierto, Fiscalía. son No estoy claves. asumiendo nada. Hoy Estoy declaran el decano del Colegio de Abogados de Madrid y varios periodistas que afirman haber accedido al correo mucho antes que el fiscal general del Estado, Irma. Sí, estamos ya en la mitad del juicio, han declarado la mitad de los testigos y ahora queda la otra mitad. Declaraciones que van a ser muy relevantes y que van a empezar con la declaración de Eugenio Ribón, el decano del Colegio de Abogados de Madrid. Declara como testigo y fue una de las instituciones que primero se querelló por esa nota de prensa, porque decía que afectaba a la conformidad y que contaminaba el tribunal. Hay que recordar que el Colegio de Abogados de Madrid pide hasta 4 años de prisión para García Ortiz. En la jornada de hoy vamos a terminar de escuchar los testimonios de los periodistas que dicen que accedieron a ese correo y a esa información sobre un pacto entre González Amador y la Fiscalía antes que el fiscal general del Estado. Y entre esos testimonios, muy relevante va a ser el de Miguel Ángel Campos, compañero de la cadena SER, que va a declarar esta mañana y que es la persona a la que el juez Hurtado ha situado como destinatario de la filtración de ese correo que se está investigando. En la jornada de hoy también va a empezar a abordarse el asunto del borrado de datos del móvil de Álvaro García Ortiz. Va a declarar el fiscal delegado de protección de datos y se empezará a hablar de ese asunto. Un asunto que va a cobrar relevancia en la jornada de mañana. ¿Por qué? Pues porque van a declarar los agentes de la UCO que han llevado adelante esta investigación, no solo los que registraron el despacho de García Ortiz y el despacho de Pilar Rodríguez, la fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, sino también el que hizo el informe sobre ese borrado de datos del fiscal general del Estado. Y el plato fuerte será mañana con la declaración del investigado de Álvaro García Ortiz, al que escucharemos después de haberle escuchado el primer día de juicio declararse inocente. Todo esto para llegar al jueves, cuando este juicio quedará ya por fin visto para sentencia después de que las partes eleven a definitiva sus conclusiones. Acaban de llegar a la mesa de la hora de la 1. Hay un montón de cosas que decir de lo que estamos llamando de juicio, pero yo voy a destacar 2. Una, que yo hasta la fecha, y corregidme si me equivoco, todavía no ha habido ningún testigo de cargo ni ninguna prueba de cargo que sirva mínimamente para condenar a nadie desde mi perspectiva, que yo no soy jurista, pero yo no he tenido esa sensación y lo he seguido bastante de cerca. Y lo segundo que quiero destacar es la reflexión que hacía Mateo con respecto a que esto, además de un juicio al fiscal general, es un juicio también a la credibilidad de los periodistas y poner en tela de juicio, o sea, si realmente hubiera una condena, se estaría poniendo en tela de juicio que hay una serie de periodistas, por cierto, todos ellos muy reputados de distintos medios de comunicación, que se habrían orquestado una mentira colectiva para defender a un fiscal general, lo cual a mí me sorprendería profundamente porque exigiría casi una planificación de todo el mundo, ¿no? Porque no hay ni siquiera uno de ellos que mínimamente haya dejado un solo atisbo de duda de que esto de que el fiscal general estuviera detrás de todo ello. Por lo tanto, claro, la siguiente pregunta que me hago ¿es posible con estos miembros llegar a una condena? Hombre, parece a todas luces que a lo que queda alguna sorpresa, a lo que queda de juicio, no. Y segundo, y yo creo que lo más importante es cómo hemos llegado hasta aquí, que es también la reflexión que nos tenemos que hacer y que recordemos que esto empezó porque lo que se estaba juzgando en un principio, lo que se ponía en tela de juicio era el famoso comunicado, y cuando el comunicado dejó de ser algo para llevar a un juzgado, ahí se derivó a la filtración. Y sobre todo con todo lo que ha habido en medio, porque yo y termino con esto, tengo mucho interés en saber qué dicen los responsables de la UCO por cómo justifican ese registro durante 10 horas y sobre todo esas afirmaciones que hacían en el informe, creo que algo así como diciendo que estaban prácticamente seguros, bueno, no era con esas palabras, pero bueno, ven lo que venían a expresar, que la filtración partía de ahí. Bueno, ¿en base a qué han dicho eso, no? Yo creo que son elementos que lo veremos en los próximos días. Que ya es lo suficientemente lioso como para que nos enrollemos en un papel que ya ha quedado descartado. O sea, aquí la madre del cordero está en si Álvaro García Ortiz filtró o no esa información.
Entonces, la madre del cordero está en las personas, en este caso periodistas también, que están declarando que tuvieron acceso a esa información antes. Lo digo porque es que si no, hay un millón de derivadas, pero realmente la que va a condicionar lo que acabe pasando en la sentencia es si se puede demostrar de forma fehaciente que ha sido el fiscal general del Estado el que ha filtrado la información. Y se sabe, y esto está también documentado, que el correo en el que se contenía esa información llegó a un correo genérico 1 mes y 10 días antes, en el que había entre 20 y 30 personas que podían acceder. Yo creo que de verdad, yo creo que se reduce a esto. Había entre 20 y 30 personas que podían acceder a esa información 1 mes antes. Y hay hasta hay más de 3 periodistas, hay un grupo de periodistas de distintos medios de comunicación que dicen, como testigos en sede judicial, en la que tienen obligación de decir verdad, que ellos han tenido una fuente que no era el fiscal general del Y no hay Estado. ninguna prueba de cargo, además. Y además es que ellos tienen obligación legal de decir la verdad en sede judicial, porque si no se enfrentan a que les acusen de un delito. Y están diciendo que no fue García Ortiz el que les pasó el papel. Entonces, todo lo demás, podemos estar aquí dándole vueltas, pero de verdad que yo creo que al final se reduce a esto. Yo sigo sin ver por ningún sitio que haya una prueba que señale única y exclusivamente a una persona. Me parece dificilísimo, de verdad. Pero es que es más. Fíjense, ¿ustedes se acuerdan de la fiscal provincial de Madrid? Que le acusaban de lo mismo que a García Ortiz. Sí. Hurtado, ¿qué hizo? Pues la imputó durante meses, leyó sus mensajes, los filtró, llegan a la sala de apelación. ¿Y qué dice la sala de apelación? Sobreseimiento libre, sin archivo, sin posibilidad de retomar en caso. La sala de apelación del Tribunal Supremo dijo que no había el delito. ¿Dónde está el derecho de esta fiscal provincial a cuyos correos, a cuyos mensajes se accedió en las mismas condiciones que el fiscal general del Estado y su caso ha quedado sobreseído? Mismo caso que el fiscal general del Estado, sobreseimiento libre. No existe el delito, no puede investigarse porque la sala de apelaciones determina que no lo hay. Pero esperen un segundito porque nos está pidiendo paso Irma Frigenti desde el Supremo precisamente con alguna noticia de última hora. Cuéntanos, Irma. Sí, acabamos de conocer un comunicado de la Asociación Libre de la Abogacía criticando muy duramente a Eugenio Ribón, al decano del Colegio de Abogados de Madrid, porque dicen que en este procedimiento ha mostrado una respuesta rapidísima, no solo con un comunicado el mismo día que se produjo la filtración, sino también presentando una querella 6 días después de los hechos. Dicen que es un despliegue de medios sin precedentes. También dicen que ha actuado con un desorbitado y sobreactuado protagonismo, no solo hablando en nombre de toda la abogacía, sino en nombre de toda la sociedad. Además, afirman que se ha posicionado, siendo acusación popular, con los intereses de la acusación que ejerce González Amador y que en ese escrito de acusación incluyen la llamada conexión Moncloa. Ya saben, esa conexión que ahora mismo no es objeto del procedimiento, y además afirman que con todo lo anterior ha mantenido un clamoroso silencio ante la filtración de un correo remitido por la Fiscalía al abogado de González Amador y que hizo público ni más ni menos que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Eugenio Ribón está ya declarando en la jornada que ya ha empezado de este juicio, declara, recordemos, como testigo. Pues nada. Ya está.